Bienvenidos a su programa Impacto Financiero, y nosotros hemos abordado distintos temas, muchos de los cuales nuestros amigos televidentes hacen sus comentarios, nos proponen algunos temas. El que hoy les vamos a plantear o del que hoy vamos a conversar me llamó mucho la atención, y este debe ser un tema que nos lleva a la reflexión a los hombres y también a las mujeres. Realmente yo creo que este es una señal o una recomendación, o por qué no tal vez uno de los propósitos de Año Nuevo es realmente darle el valor a las mujeres y que las mujeres den el valor que realmente tienen en la sociedad. Juan, cuánto gusto, bienvenido, saludos. Gracias. Dos hombres hablando de mujeres. Bueno, es una situación un poco compleja porque no es bueno hablar del que está ausente, pero bueno, es necesario hacerlo. De hecho, ¿qué pasa cuando una señora entra a una oficina pública y el funcionario a un banco le empiezan a preguntar, ¿y la señora trabaja? No, soy ama de casa, dice. Esa suele ser la respuesta típica. Pero cuando uno analiza realmente, si la señora trabaja muchas veces más que el mismo marido. Claro. En la educación de los hijos, el cuidado de la casa, la responsabilidad porque todo esté impecablemente cuidado. O sea, hay un trabajo gigantesco que además tiene 365 días al año, 24 horas al día. Sí, Juan, te voy a interrumpir porque fíjate que ahorita me acordé de algo que me decía una vez una señora. Me dice, nosotros, dice, las que ya trabajamos, por ejemplo, que tenemos un trabajo fuera de la casa, trabajamos en el día en una empresa, donde sea, y todavía llegamos a la noche, por la noche, a cocinar, a lavar, a atender a nuestros hijos. Mientras que ustedes, los hombres, en la mayoría de los casos, llegan de sus trabajos probablemente a descansar y a que te lleven la cena. Solo te estoy poniendo una de las cosas que normalmente ocurren, pues. Y veamos, mira, aquí en el gráfico que se ve, está el hombre corriendo, camino a un aumento de sueldo. Claro, va a hacer unas actividades, llegará a fin de año, le evaluarán y probablemente le van a subir el sueldo. Pero sí. ¿A la señora cuándo le suben? ¿Cuál es el sueldo de la señora? Es un sueldo emocional. Y ahí viene, vamos al siguiente gráfico, justamente el concepto de tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo que la señora dedica al cuidado de la casa, a la educación de los hijos? Y al final del día, si además de cuidar la casa está efectivamente trabajando, como acabas de decir en el ejemplo, ¿cuántas horas termina efectivamente esta mujer trabajando dentro de las 24 horas del día? Pero fíjate, Juan, yo te hago una pregunta, ¿cómo nosotros podemos transformar? ¿O son las mujeres las que realmente deben de decir, hombre, si vos crees justo, si vos crees esposo, si vos crees sociedad, que yo no trabajo, mira mi trabajo? Pero fíjate, Juan, que uno de los grandes méritos de las mujeres es el tema de formación y educación de los hijos. Porque lo comentábamos fuera de cámara, las mujeres pasan, qué sé yo, mucho más tiempo y tiempo de calidad con los hijos. O sea, la responsabilidad que ellas tienen en nuestra sociedad es una gran responsabilidad. Vamos al tema, estás entrando al siguiente tema y vemos ahí el concepto de valor. El primer concepto de valor es las cosas valen para las personas lo que las personas creen que valen. Entonces es como un llamado a la reivindicación de la autovalorización del trabajo de la mujer, primero por las mismas mujeres, ¿no? ¿Cuánto vale esa educación y esa formación de sociedades que están creando? Tú vas viendo en el mundo, cada vez incluso vamos teniendo más presidentes mujeres, de una u otra forma, ¿no? Cosas que hace algunos años atrás era bastante más raro, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? La mujer está incrementando muchísimo su rol y su papel en la sociedad, en la elección de los mismos presidentes, para poner un ejemplo. Tenemos presidentas, o hace poco hemos tenido y seguimos teniendo presidentas mujeres en países latinoamericanos como Brasil, Costa Rica, Chile y Argentina, y la lista no para de contar, ¿verdad? Yo te voy a contar, Juan, no sé si vos conocés la experiencia de Nicaragua con la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que de hecho en las encuestas que se hacen sobre las personalidades más populares y más queridas en nuestro país es ella. Pero fíjate que no debo de hacerte este comentario. Me decía un alemán en una oportunidad, veníamos de la guerra nosotros, asume una mujer la presidencia, y él, como 2 años después que había asumido el mandato, dice este amigo alemán, mira, lo que ustedes necesitaban era una madre. Porque eso fue literalmente lo que fue. O sea, después de un conflicto armado, vino ella y les decía a todos, ahí vamos a platicar, no se preocupen, hay solución.
O sea, la forma en que ella asumió el mandato de nuestro país fue como una madre criando a sus hijos a todos que se estaban peleando, pero que al final a todos los quería. Que no sé si has tenido la oportunidad de ver de analizar esa situación o esa experiencia de nuestro país. Mira, la evidencia estadística demuestra, no solamente en los países, pero también en las empresas, Ajá. que las empresas que son manejadas por mujeres estadísticamente se desempeñan mejor en indicadores financieros y sociales en promedio que las manejadas por hombres. ¿Por qué? Precisamente por el tema que estás mencionando. Existe una capacidad de influencia y de comunicación y de escucha multinivel probablemente mucho más desarrollada en un ser humano que tiene la capacidad de dar a luz a un hijo, que es una mujer, respecto a un hombre, ¿no? Sin desvalorizar los hombres, por supuesto, no podemos hacer un acto de autosabotaje, pero hay que reconocer cuando hay capacidades de influencia y capacidades de manejo que son sumamente desarrolladas. Y esa es una evidencia estadística. Se hizo precisamente un análisis de gobernabilidad y de desempeño financiero y social y encontraron eso, que estadísticamente empresas manejadas por mujeres se desempeñaban mejor. Tal vez, ¿te acordás, Juan, que hace tal vez como un año y medio nosotros estábamos conversando de las mujeres, que la mayoría de las mujeres que obtenían un crédito en comparación con los hombres eran mucho más responsables en honrar ese crédito? Y una de las razones que vos me compartías en ese momento era el hecho de que las mujeres piensan por el esposo, piensan por los hijos, piensan por la familia. No tanto así ocurre con la mayoría de los hombres. Es interesante lo que estás diciendo. De hecho, típicamente en el caso de las mujeres, la primera preocupación son los hijos, que se alimenten, que se eduquen, que salgan adelante. Después viene el marido y generalmente en tercer lugar vienen ellas mismas, en su propia autopercepción, en su propia preocupación. Y precisamente ahí viene una reflexión muy importante en lo que estás diciendo. Y estadísticamente también, en promedio, porque siempre hay excepciones a la regla, los grupos constituidos por mujeres tienen mejor desempeño en cultura de pago, en calidad de cartera, etcétera, etcétera, en la industria de finanzas, en el pago de préstamos. El desempeño del grupo de mujeres suele ser mejor que el del grupo de hombres. ¿Qué hacemos, Juan, entonces, por dónde empezamos? Más bien, si ya conocemos cuál es el aporte de la mujer a la sociedad, ya sabemos que las mujeres, yo creo que la mayoría de los hombres nos alegramos de que la mujer esté teniendo papeles protagónicos a nivel de las empresas, a nivel de los países, a nivel de la sociedad en general, porque ya sabemos que el papel que ellas hacen es un papel que difícilmente nosotros los hombres lo vamos a hacer algún día. Creo que pasa por reconocer primero esas características y segundo por promover que esos valores de trabajo en equipo, de solidaridad, de respeto y de tratar de negociar no en base a la imposición, sino a la creación de influencia, sean algo que se transmita no solamente a las niñas, que viene de forma muy natural desde la escuela y la casa, pero también a los niños, para que podamos tener una cultura mucho más amigable, vamos a decirlo de alguna forma. De hecho, en Brasil, se dice que el brasileño es uno de las personas menos machistas en Latinoamérica, y cuando tú ves juntando grupos de personas de diferentes países, casi les pones un problema, por ejemplo, vamos a armar un rompecabezas, los primeros que suelen terminar son los brasileños. ¿Por qué? Porque no tienen una pelea, quién va a ser el que va a tomar el líder, nada, se organizan rápidamente y resuelven ese problema. Entonces, ahí viene una cultura menos machista, donde aquí se hacen las cosas porque yo quiero, como yo quiero, y más bien ver cómo hago para generar un mejor trabajo en equipo. Muchas gracias, Juan, y un saludo para todas las mujeres de nuestro país y del mundo que nos están viendo. Nos vemos en la próxima, regresamos en segunditos con ustedes.